alrededor de una mesa poniendo en práctica lo que el pastor Jeremy nos ha compartido. Vamos a verlo y luego el pastor Jeremy viene con nosotros. Ok, estamos en la última parte de una serie de mensajes que se llama Todos a la Mesa, donde hemos estado las últimas 3 semanas. Y la semana pasada, antes de subir literalmente al escenario, se me ocurrió un pensamiento en donde pensé, ¿qué significará el lugar donde tú te sientes? Eliges sentarte en la mesa. Y dije mi hipótesis, pero me dio más curiosidad y lo investigué esta semana y resulta que sí hay estudios relacionados con el lugar donde tú decides sentarte en la mesa. Hay un estudio que se llama el test de la silla y estudia la ubicación donde una persona, cuando tiene la oportunidad de elegir cualquier espacio en una mesa de sentarse, donde se siente la persona. Y hubo muchas cosas que yo no consideré. De hecho, hay uno que involucra como una mesa como para una junta de trabajo con hasta 9 sillas o 10 sillas y uno es el que está encargado donde eliges sentarte. Está muy interesante. Va a estar en la página si lo quieren investigar un poquito más a profundidad. Pero algunas cosas que no consideré. Yo hablaba y sí tenía razón que normalmente cuando una persona se siente en la cabeza o de la mesa, por así decirlo, esas personas tienden a ser personas que tienen liderazgo o tienen una posición o les gusta intimidar o les gusta tener cierto control, como que tratar de controlar las situaciones. No necesariamente, si te sientes en ese lugar, no significa que eres una persona mala necesariamente. Puede ser por buenos motivos, pero y mucho puede ser totalmente inconsciente, ¿verdad? Pero algunos los que se sienten aquí y los que se sienten en el medio, esta mesa solo tiene 2 en los extremos, pero hay mesas más largas, ¿verdad? Los que se sienten en el medio de la mesa tienden a ser personas que les gusta trabajar en equipo, cooperar con otros y estar en medio de todo lo que está pasando. Son personas pegamento que ayudan a conectar y mantener unidad en el grupo. Y otra posición que yo no había considerado la semana pasada son las personas que se sienten en las esquinas. A lo mejor hay personas así que les gusta sentarse, no aquí, pero cerca de aquí, como en la esquina. Y si tú eres esa persona, dicen que es porque tú eres una persona observadora, que te gusta observar. Mi mamá es una persona así. Una de sus actividades favoritas es ir a un lugar donde hay mucha gente y sentarse, donde ella puede ver a todos y nada más observar a las personas. ¿A alguien más le gusta eso? Observadores, ver qué ropa trae y como que imaginar de cómo será la vida de ellos y qué les gusta y de dónde viene y qué es lo que andan haciendo. Bueno, las personas que se sientan en las esquinas tienden a ser así porque desde aquí no llaman toda la atención, pero sí pueden ver el rostro y el lenguaje corporal de todas las personas, ¿verdad? Desde la esquina. Cuando estás en medio, volteas para un lado y ya no ves estos. Pero cuando estás en una esquina, no llamas toda la atención, pero sí alcanzas a ver a todos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la serie de Todos a la Mesa? Absolutamente nada. Pero se me hizo interesante. Y dije, pues estamos hablando de una mesa y pues vamos a ver. Entonces, pero a lo mejor de ahora en adelante vas a prestar atención. Oye, una manera que podemos conocer mejor a las personas, a lo mejor sin hacerles ni una pregunta, observa dónde les gusta sentarse cuando llegan a un lugar, a una mesa. A lo mejor podemos aprender algo acerca de las personas o de nosotros mismos. Bueno, ¿cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Dónde te gusta sentarte? Es interesante. La gran idea de la serie que hemos estado por 3 semanas es esta: que Dios quiere que tengas el hábito de sentarte en una mesa con otros seguidores de Jesús. Dios quiere que tengas el hábito, la práctica de manera regular sentarte en una mesa, no solo
con otros seguidores de Jesús. Y esto es porque Dios nos ha dado 5 propósitos. Dios tiene 5 propósitos que quiere que cumplamos. Y nos ha dado 55 mandamientos de los unos a los otros. Y muchos de esos mandamientos y los 5 propósitos se pueden cumplir de manera ideal alrededor de una mesa. Y si quieren ayuda para recordarlo, dije, pues Dios nos dio 5 dedos. Entonces 5 propósitos, y nos dio 5 dedos en ambas manos, y 5 más 5 es 55. Entonces, recuerda, 5 propósitos, 55 mandamientos de los unos a los otros. Si quieres recordar cuánto Dios quiere que amemos a Él y amemos a los demás, recuerda que nos ha dado 55 mandamientos que nos instruyen y nos dicen cómo podemos amar los unos a los otros. Y la iglesia, cuando la iglesia arrancó, en el libro de Hechos, hemos estado viendo un pasaje y ahorita lo vamos a volver a leer. La iglesia arrancó cumpliendo los 5 propósitos y poniendo en práctica los 55 mandamientos. Y esos mandamientos, algunos de ellos, los apóstoles no lo habían escrito todavía. Pero era algo que ellos estaban haciendo como quiera entre ellos, porque todavía no tenían ellos las escrituras como las tenemos hoy en día. Tenían las enseñanzas de Jesús que los apóstoles estaban enseñando, pero no era algo escrito todavía. Pero quiero que veamos y leamos por última vez este pasaje en Hechos capítulo 2 que habla del arranque de la iglesia. Ya está en colores porque cada color representa uno de los 5 propósitos que la iglesia estaba haciendo. Lo que está en rojo es el propósito de madurez, lo que está en amarillo es el propósito de la membresía o el compañerismo, lo que está en azul es adoración, lo que está en rosa es el evangelismo y lo que está en verde es el propósito de ministerio. ¿Okay? Entonces vamos a leerlo todos juntos. Y vamos a ir platicando de esto. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida, entre ellas la cena del Señor y la oración. Compartían el dinero con aquellos en necesidad, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Okay? Hermoso cuadro de la iglesia. Pero eso, les pregunto, ¿eso suena a la iglesia moderna? ¿Eso creen es una buena descripción de lo que vemos en la iglesia hoy en día cuando vemos a la iglesia? En algunas áreas creo que sí, pero en otras áreas menos. Y a lo mejor ciertas comunidades se parecen más a esto y otros no se parecen nada a lo que ellos estaban haciendo. Como decía, la iglesia en Hechos estaban cumpliendo los 5 propósitos y aplicando los 55 mandamientos los unos a los otros. Pero lo estaban haciendo en 2 lugares diferentes. Era en la congregación, así como cada uno de nosotros que estamos en un campus de Conexión Live el día de hoy, en Fresnillo, en Montemorelos, Allende, los que están en Kairos, estamos en un gran grupo de personas. Y ellos también hacían eso, y de hecho lo hacían más seguido que nosotros. Dice que se juntaban todos los días en el templo, una congregación de personas, para enseñar y para adorar juntos. Pero nosotros tenemos esa costumbre. Pero ellos no estaban cumpliendo los 5 propósitos de Dios para sus vidas, y los 55 mandamientos de los unos a los otros, todos en la congregación. Para cumplir esas cosas lo hacían también de casa en casa, se reunían en las casas. Y lo que podemos aprender de eso es que si nosotros vamos a cumplir los 5 propósitos y 55 mandamientos de los unos a los otros, también necesitamos ambas cosas. Necesitamos congregarnos juntos porque hay cosas que se hacen mejor en comunidad grande de convivencia, grande de creyentes, y hay cosas que no se pueden hacer en ese ambiente y se hacen mejor en casas, en grupos pequeños, alrededor de mesas o en círculos. Y la mayoría de nosotros entendemos, aceptamos y la mayoría practicamos la parte de congregarnos juntos. De hecho, pues, si estás en un campus de Conexión Live el día de hoy, lo estás practicando. Entiendes que eso es bueno, es importante y tiene su utilidad y que es lo que Dios quiere, y eso es bueno. Lo que muchos quizás no entendíamos hasta escucharlo en esta serie, o quizás hoy mismo, o no aceptábamos o no practicábamos,
era la importancia de congregarnos en grupos pequeños, alrededor de una mesa, en círculos. Porque definitivamente hay cosas que Dios nos ha mandado hacer a los que somos sus seguidores, los seguidores de Jesús, que no podemos cumplir bien o no podemos cumplir para nada en filas como estamos ahorita, en una congregación muy grande, pero que sí se pueden cumplir de manera ideal en un ambiente más pequeño, donde estamos viéndonos los unos a los otros y cumpliendo todos esos mandamientos de los unos a los otros. Ya vimos 2 de esos 5 propósitos que se cumplen y cómo se cumplen y los mandamientos que acompañan esos propósitos. La semana pasada dijimos que en la mesa hay compañerismo y comunidad, y eso se cumple muy bien en una mesa. Y en la mesa hay discipulado y crecimiento espiritual. Y hoy quiero hablar de los otros 3 propósitos. Vamos a concluir la serie hablando de los otros 3 propósitos que ya completan los 5 propósitos de Dios para nuestras vidas, y vamos a ver los mandamientos que se relacionan con esos propósitos. Entonces, si estamos todos listos, el propósito número 3 es que en la mesa nos servimos los unos a los otros. En la mesa nos servimos los unos a los otros. ¿Cómo nos servimos los unos a los otros? Bueno, entre los 55 mandamientos de los unos a los otros, estos están relacionados específicamente con el servir los unos a los otros, estos que están en la pantalla. Dice debemos de someternos los unos a los otros, ser bondadosos los unos con los otros, ser compasivos los unos con los otros, servir los unos a los otros, ayudar, lavarnos los pies los unos a los otros, que es otro término para servirnos, hasta el punto de hacer cosas que se consideran humillantes cuando el otro necesita. O es que otra persona dice que yo soy superior a eso. No, está diciendo, hasta esas cosas vamos a servirnos, vamos a realmente ayudar y servirnos los unos a los otros, orar los unos por los otros y consolar los unos a los otros. Y lo que es evidente de la mayoría de estos mandamientos y este propósito de servir los unos a los otros es que no puedes servir a otros si no estás con otros. ¿Cómo? ¿Cómo puedes servir o lavar los pies o consolar o enseñar a otra persona cuando no estás con otra persona? ¿Cómo vas a exhortar a una persona? Como hablaba, ¿cómo vas a levantar a una persona que está atravesando y que necesita tu ayuda para atravesar una situación? ¿Cómo lo vas a hacer si no estás con esa persona? Se requiere no solo estar con la persona, sino continuar en una comunidad, en una comunión continua con la persona para poder servirles en su necesidad. Entonces no puedes servir a otros si no estás con otros, y no puedes hacer la mayoría de estas cosas en una reunión de los domingos. Hay cosas que sí podemos hacer, podemos servirnos los unos a los otros, pero hay cosas que no podemos hacer de los mandamientos en un domingo, y definitivamente no todos podemos hacerlo todo. Algunos podemos hacer más, pero no todos podemos hacerlo todo en una reunión de domingo. Pero en una casa, alrededor de una mesa o en un círculo de una sala quizás, o en el patio de una casa, todos alrededor de una lumbre, lo que sea, en esos lugares sí se pueden cumplir estos mandamientos mejor. Ahora, ¿cómo podemos servirnos unos a otros en la mesa? Quiero darles algunas cosas que son ejemplos súper prácticos que saliendo de aquí, si al ir a comer o cenar a la noche y sentarte con quien sea que te sientes en la mesa, tú puedes aplicar esas cosas. Si estás en un grupo de conexión, puedes aplicar esas cosas. Si invitas a alguien a cenar a tu casa esta semana, puedes aplicar estas cosas alrededor de la mesa, súper prácticas. Entonces, la primera que quiero resaltar es que podemos servir a otros usando nuestros dones. Podemos servir a otros en la mesa usando nuestros dones. Ahora, escuchen esto porque esto es súper importante. Dios te ha dado dones especiales para satisfacer las necesidades de otros, y ha dado dones especiales a otros para satisfacer tus necesidades. Si no sabías eso, o si lo sabías y lo habías olvidado, eso es tan importante. Dios en Romanos capítulo 12, no vamos a leer el pasaje, pero habla específicamente de eso. Dice, si Dios te dio el don de profetizar, entonces hazlo conforme a tu fe. Si te dio de servir las mesas, entonces sirve a otros conforme a lo que Él te ha dado. Si te ha dado el don de generosidad, entonces dé con generosidad.
Jesús puso esas cosas en nosotros. Si tú eres parte de la iglesia de Cristo, si tienes el Espíritu de Dios, Dios te ha dado algo y te lo dio para que sirvieras a otras personas con esa cosa especial que te dio. Y lo mejor es que yo no sé qué sea. No, podemos no saber qué es, pero la realidad es que Dios te lo dio. Y una de las mejores maneras de descubrir para qué son esas cosas que Dios nos dio para servir a otros es sirviendo a otras personas. Y como que en el proceso descubres para qué eres bueno, ¿verdad? Pero Dios te dio algo y le ha dado a otras personas cosas que tú necesitas. Quizás hay alguien aquí que ha estado atravesando una necesidad y una situación difícil y sienten una necesidad que no está siendo satisfecha. Quiero que sepas que es muy posible o probable que Dios ha dado un don a alguien más de la iglesia para satisfacer tu necesidad. Pero ¿sabes qué? Ni tú puedes satisfacer las necesidades de otros, ni otros pueden satisfacer tus necesidades cuando cada quien están allá solos en sus casas. ¿Entendemos eso? Para poder cumplir ese propósito bien, un lugar ideal de hacerlo es un grupo pequeño, es alrededor de una mesa donde podemos aplicar estas cosas. Es posible que algunos de ustedes tienen dones y los están usando en la iglesia el domingo, pero no todos podemos hacerlo el domingo, pero sí podemos todos usar todos nuestros dones alrededor de una mesa con otras personas. Muchas personas en tu iglesia, nuestra iglesia ahorita mismo, necesitan lo que Dios te ha dado. Ese don especial que Dios te dio, lo están necesitando. Hay personas hoy en nuestra iglesia que necesitan ser aconsejados. Están atravesando situación económica, de familia, de finanzas, espiritual, depresión, no sé, de todas probablemente esas situaciones. Y necesitan un buen consejo. ¿Y saben qué? Dios ha puesto personas en nuestra iglesia y a quienes les ha dado el don de aconsejar. Pero esa necesidad no va a ser servida o satisfecha a menos de que tengamos el hábito de manera regular sentarnos a una mesa con otros creyentes y usar nuestros dones para ayudarlos. Hay matrimonios que se hubieran salvado, personas que no hubieran abandonado la fe, hijos que se hubieran salvado, adicciones que se hubieran superado y muchas cosas más. Si toda la iglesia tuviéramos el hábito de sentarnos en una mesa con otros seguidores de Jesús y servirnos los unos a los otros con los dones que Dios te dio para eso mismo, para servir los unos a los otros. La iglesia es bendecida y fortalecida cuando todos estamos usando nuestros dones para edificarnos los unos a los otros. Otra manera que se cumple este propósito, y muy práctico que puede ser en esta misma semana, es mostrando interés genuino. ¿Eso es servir a otros? Sí, pues la verdad sí. Nos hace bien que otras personas muestren interés en nosotros. Lo que a muchos necesitamos es que alguien nos muestre interés genuino. Muchos estamos hambrientos, hay muchas personas hambrientas de que alguien muestre interés en ellos. Y hay una gran diferencia entre ser amables y mostrar interés genuino. Creo que, y me consta, en nuestra iglesia hay muchas personas muy amables y hay personas que muestran interés genuino también. Pero en casi toda iglesia y en muchos lugares hay gente amable. O sea, no, la mayoría de las personas no son personas groseras. La mayoría son personas amables, donde sea, dentro y fuera de la iglesia. Pero no hay muchas personas que muestran interés genuino. Interés que hay muchas personas y han hecho experimentos de personas que han ido a convivir con otras personas y gente les pregunta como siempre, ¿cómo estás? Y ellos responden mal. Qué bueno, qué gusto saludarte. No están preguntando con interés genuino, son siendo amables y qué bueno, es bueno ser amable. Pero hay una diferencia entre ser amables y mostrar interés genuino. Y quiero darles 10 preguntas ejemplares que pueda ayudarte a mostrar interés genuino en las personas, ¿ok? Y si quieren le pueden tomar una foto a la pantalla o algo así y lo pueden aplicar esta misma semana algunas de estas cosas si no tratan de recordar. Pero 10 preguntas buenas para hacer las personas que muestra un interés genuino, no superficial.
¿Qué es lo que más te gusta de tu persona? Oye, compárteme, ¿qué te gusta de ti? ¿Qué es lo que te gusta de tu personalidad? Y las personas, ¿sabes qué? Muchas personas, advierto, no van a saber cómo responder porque nadie nunca les ha hecho estas preguntas. Porque nadie ha mostrado suficiente interés en algunas personas para que ellos lo consideren. Pero tú puedes ser la persona que les muestre ese interés. Otra pregunta, ¿qué es algo que disfrutas de hacer que hayas dejado? O sea, que antes lo hacías pero lo dejaste de hacer. Y escúchalos. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Qué es algo que te asusta de la vida? Y escúchalos, conócelos. ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué metas tienes actualmente que te emocionan? Sí, tengo este objetivo en el trabajo, que en la salud física y en la familia. Escúchelos. Ahora, otra pregunta. Si el dinero no fuera limitación, ¿a qué te dedicarías? Si no, es que me estoy matando, pero ¿a qué te dedicarías? Y escúchelos. ¿Cuál es el recuerdo más feliz que tienes? ¿Qué es lo que más valores de una amistad? Y escucha a las personas. Muestra interés genuino. ¿Cuál es tu historia? Cuéntame tu historia. ¿Cómo llegaste a donde estás el día de hoy? Yo quiero saber. Y escucha. ¿Cómo puedo orar por ti? Una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que más te emociona del futuro? Solo son unos ejemplos y hay muchos más que pudiéramos dar. Pero a lo mejor agarra una y quizás hazle pregunta a alguien esta semana, a ellos. Pero la regla general es esta, ¿ok? Es para todos nosotros. Esfuércete por escuchar y entender a otros más de lo que te esfuerces por ser escuchado y entendido por otros. Es sencillo. En otras palabras, yo no busco ser el centro de atención. Yo quiero que otros sean el centro de atención. Y yo voy a prestar atención, voy a escucharlos y quiero entenderlos. Es una excelente manera de servir a otras personas. Y imagínate ser parte de un grupo de personas donde todos están haciendo eso. Qué padre, ¿no? Porque todos estaríamos sirviéndonos los unos a los otros, mostrando interés genuino, conociéndonos en verdad. Otra manera que podemos servirnos, excelente manera de servirnos, es orando por otros. Puedes servir a otros orando por otros. Y no estoy hablando del comentario amable pero superficial. Voy a estar orando por ti. Y luego no volvemos a orar por ellos en verdad. Todos lo hemos hecho. A lo mejor lo decimos cada semana, voy a estar orando por ti, y ni siquiera lo recordamos en nuestra oración. Estoy hablando de genuinamente orar por otros. Es una muy buena manera de servir a otras personas. Algo que yo aprendí de alguien más que me gustó y a veces lo aplico es cuando alguien me dice, oye, te encargo oración, por favor. Y eso lo aprendí de otros. Ellos decían, oye, pues ahorita mismo, vamos a orar. Y si lo haces, muchas veces se sacan de onda como ahorita mismo. Sí, vamos a orar ahorita mismo, vente para acá, vamos a orar. Es una excelente manera de servir a las personas. Y seguir orando por ellos después de ese momento. Si realmente quieres servir a las personas con esto, puedes hasta ayunar y orar por la necesidad de otra persona. O sea, realmente como que pelear esa batalla de oración por otras personas es una excelente manera de servir a otros. Y esto es algo que sucede mejor en un ambiente pequeño de creyentes alrededor de una mesa o en un grupo pequeño de seguidores de Jesús. Dice Santiago 5:15 al 16, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderoso y eficaz. Y quiero resaltar lo que estoy resaltando de este versículo en todo, es que estas cosas que acabamos de leer no van a suceder en una reunión de domingo, ni en un encuentro en la calle, que nos topamos con alguien en el súper. ¿Dónde van a suceder? Una situación donde una persona está atravesando por algo, a lo mejor hasta cometió un pecado, lo confiesa, ora por los unos por los otros. ¿Dónde lo van a hacer? No lo vas a hacer el domingo en una fila con otras personas, pero en un círculo, alrededor de una mesa quizás, sí lo puedes hacer. Te ocupa estar más cerca de las personas. Y yo he visto esto en persona. Lo que hice esta oración lo he visto, lo he vivido, lo he experimentado. Yo he sido la persona que he llegado a un grupo de otros creyentes con necesidad y me he abierto con ellos y ellos han orado por mí. Y algo que tengo muchos años siendo parte de lo que nosotros llamamos Grupos Conexión.
que es eso específicamente, un grupo de seguidores de Jesús o personas que queremos seguir a Jesús, y nos juntamos cada semana o cada 15 días para hacer algunas de estas cosas. Y a ocasiones yo he ido con la intención de hablar de un tema en específico, pero alguien más resulta que están atravesando una situación difícil, y todo el enfoque del grupo cambia y se enfoca en la persona en necesidad. Y le ministramos a la persona, servimos a la persona y oramos por la persona, y le hemos puesto en el centro y todos orando por la persona alrededor. Y sabe lo que usted, yo he sido esa persona. ¿Sabe lo que uno siente cuando otros hacen eso? Cuando tú estás en necesidad, sientes amado, sientes servido por los demás, importante, valioso. Es una excelente manera de servir a otros. Y la última cosa muy práctica que podemos hacer es siendo generosos. Siendo generosos con otras personas en un ambiente de un grupo pequeño. Dice Hechos 2 que compartían el dinero con aquellos en necesidad y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Es una excelente manera y muy sencilla de servir a otras personas. Hemos tenido personas en grupos donde yo he sido parte que perdieron el empleo o que se enfermaron y no podían trabajar y cayeron en tiempos difíciles, y como grupo los hemos ayudado. Le hemos comprado mandado para la familia esa semana. Lo hemos llevado al hospital cuando necesitan que alguien los lleve. Le hemos llevado comida al enfermo. Hemos ayudado con la renta y pagar algunos de los recibos cuando necesitan a través de los años. Es una excelente manera de servir los unos a los otros siendo generosos. Hay personas que tienen casas con más capacidad de cómodamente recibir a otras personas, y tú puedes ser generoso abriendo tu casa con otras personas, ¿verdad? Abriendo tu casa. Tengo un amigo que sirve a otros siendo generoso. Cada vez que nos juntamos compra comida extra para compartir con alguien más. Tan sencillo, pero está sirviendo a otras personas. Es una manera de servir alrededor de una mesa, compartiendo con otros. La mesa es un lugar ideal para servir unos a otros, usando tus dones, mostrando interés genuino, orando por ellos y siendo generoso. ¿Ok? Es el propósito número 3. En la mesa nos servimos los unos a los otros. Vamos a pasar al propósito 4, que se cumpla en un círculo en la mesa. Y es en la mesa evangelizamos a otros. En la mesa evangelizamos a otros. Es un propósito también de Dios, es el evangelismo de otras personas, el compartir las buenas nuevas de Jesús con otros. Y en la mesa evangelizamos a otros. Evangelizamos cuando invitamos a otros a la mesa. ¿Cómo evangelizamos? Una de las maneras es cuando invitamos a otras personas a la mesa con nosotros. Eso es lo que Jesús hacía y lo hizo muchas veces. A veces más a menudo Jesús invitaba a la mesa de alguien más, porque no tenía casa, normalmente estaba viajando, no tenía su propia casa, pero él se invitaba a la mesa de otros y ahí los evangelizaba. El ejemplo genial de esto es con el recaudador de impuestos, Zaqueo. Zaqueo todos hemos escuchado probablemente de Zaqueo en algún momento. Era un recaudador de impuestos muy bajito y había una gran multitud de personas alrededor de Jesús y él lo quería ver, entonces subió un árbol para ver. Y Jesús pasa y dice, cuando Jesús pasó, en Lucas 19, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Y Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa. ¿Por qué sucedió eso? Porque Jesús se sentó a la mesa, se invitó a la mesa de otra persona. Y eso sucede cuando invitamos a otras personas a nuestra mesa. Puede suceder. De hecho, en nuestra iglesia, a lo mejor no lo sabías, ¿no? Pero muchas personas hay muchas personas que van a entrar en el reino de los cielos porque alguien más los invitó a comer o cenar o almorzar o a un restaurante a comerse una hamburguesa o algo. Y gracias a esa conexión, esa relación, ese amor e interés, ellos escucharon, creyeron y ahora son salvos.
Entonces evangelizamos a otros cuando invitamos a otros a la mesa. Otra manera que evangelizamos es que evangelizamos cuando amamos los unos a los otros en la mesa. Cuando nos amamos los unos a los otros en la mesa. Jesús dijo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Esto es sencillo de entender, entonces no voy a pasar mucho tiempo aquí, pero damos testimonio del amor de Dios cuando tenemos a alguien en la mesa con nosotros y somos amables y amamos a esas personas. O también cuando alguien está en la mesa con nosotros y nos ven amando a otros que están en la mesa. Ambas cosas dan testimonio del amor de Dios. Hay muchas personas a quienes yo les pudiera decir, o tú les puedes decir, Dios te ama. Y te dicen, la religión y Dios. Pero invítalos y demuestre el amor de Dios a ellos. Y que ellos vean cómo tú amas a otras personas. Y las palabras que rechazaron cuando les dijiste que Dios les amaba, a lo mejor lo rechazaron, pero no pueden ignorar el amor que están sintiendo y experimentando y viendo que dan entre ustedes. Por eso evangelizamos a otros cuando amamos los unos a los otros en la mesa. Es un testimonio del amor de Dios y las personas son impactadas. Y hablando de la evangelización que sucede en la mesa, evangelizamos cuando hablamos de Jesús en la mesa. Cuando hablamos de Jesús en la mesa. 2 Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. ¿Qué es lo que dice esto? Dice que es una instrucción del apóstol Pablo a Timoteo y básicamente está diciendo, no dejes de hablar de Jesús en ningún momento, aprovecha cada oportunidad, sea o no sea oportuno, hazlo. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que cuando nosotros estamos con otras personas, cada oportunidad que tengamos, sea oportuno o no oportuno, deberíamos de hablar de Jesús, compartir de Jesús con toda paciencia, con mucha sabiduría y mucha compasión, pero deberíamos hablar de Jesús. Esta semana fui a jugar retas de básquetbol y terminando las retas le dije a unos compañeros con quien estaba jugando que si queríamos ir a cenar, y fuimos a cenar. Y estando en el restaurante comiendo cada quien, mucho más tarde de lo que deberíamos estar cenando, por cierto, la conversación terminamos hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque es lo que tiendo a hacer cuando estoy con otras personas, sale la conversación y compartir de Jesús. Y estando todos en la mesa, en el momento, pues la verdad era un momento oportuno, no fue forzado, pero ellos de alguna manera escucharon de Jesús. Y eso no hubiera sucedido si no hubiéramos ido a comer juntos. No se hubiera dado el momento. O sea, podemos pasar 2 horas jugando básquetbol y eso es divertido, pero hay cosas que no se pueden hacer jugando básquetbol. Hay cosas que no se pueden hacer estando en una fila. Hay cosas que no se hacen a la distancia. Pero cuando estás alrededor de una mesa con otras personas, hay cosas que podemos hacer. Y entre ellas podemos hablar de Jesús, aprovechar esa oportunidad que estamos con ellos. Entonces, el propósito número 3 es en la mesa nos servimos los unos a los otros. Propósito 4 es en la mesa evangelizamos a otros. Y con esto vamos a concluir. El propósito 5 es en la mesa adoramos a Dios. En la mesa, ¿cómo en la mesa? Vamos a ver por qué. En la mesa adoramos a Dios. El propósito, escuchen, esto es importante para entender este propósito. El propósito de la adoración tiene que ver con el corazón de nuestra obediencia. ¿Okay? El corazón, no el qué estamos haciendo, sino el por qué lo estamos haciendo. La adoración tiene que ver con el por qué lo estamos haciendo. Podemos, por ejemplo, cumplir los 5 propósitos de Dios y obedecer los 55 mandamientos de los unos a los otros. Y podemos hacer todo eso por temor a Dios, motivados por culpa o por un sentido de obligación de tengo que hacer esto si no me va a ir mal. O podemos hacerlo por amor y gratitud a Dios. Si lo hacemos por amor y gratitud a Dios, eso es adoración. El por qué lo hacemos, cuál es tu motivación.
Cuando cumplimos los propósitos de Dios para nuestras vidas por amor a Él, eso es adoración. Y eso es lo que la iglesia en Hechos estaba haciendo, por cierto. Quiero resaltar una pequeña porción donde salen los 5 propósitos ahí y lo mencionaré algo después. Dice, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, se reunían en casas, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios. El Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ahí están los 5 propósitos cumpliéndose en esa pequeña porción de Hechos, capítulo 2. Y aquí no quiero resaltar lo que estaban haciendo, pero que nos preguntemos por qué lo estaban haciendo. ¿Por qué estaban haciendo esas cosas? Les puedo asegurar que no es porque uno de los apóstoles, Pedro, no se puso de pie y les dijo, si ustedes no cumplen estas cosas de esta manera, van a ir al infierno. No lo estaban haciendo por ese motivo. No era su motivación. Jesús los salvó del infierno y por eso hacían esas cosas. No lo hacían por temor a ir al infierno o para no ir. Como Jesús los había salvado, ellos estaban agradecidos por su salvación, por eso estaban haciéndolo, por gratitud y por amor a Dios. Y eso, iglesia, es la adoración. Cumplimos el propósito de la adoración que Dios tiene para nuestras vidas cuando obedecemos a Dios por amor a Dios, en obediencia y gratitud a Dios. La importancia del amor. Primero de Corintios 13, 1 al 3 dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que puedes hacer todas esas cosas, los 55 mandamientos, sin amor. Sí lo puedes hacer, pero eso no es adoración. Hacer esas cosas por amor a Dios es adoración. Y Dios quiere nuestra obediencia, sí, pero lo quiere por amor. Lo quiere por amor. Y cuando cumplimos los 5 propósitos y los 55 mandamientos de Dios por amor, eso es adoración a Dios. Es adoración a Dios. Ahora ya estamos concluyendo toda esta serie y vamos a tratar quiero llevarlo a un punto de aplicación, porque yo sé que Dios quiere que todos hagamos algo con lo que hemos aprendido en esta serie. Para cumplir los 5 propósitos y los 55 mandamientos de los unos a los otros, se ocupan de 2 lugares: la congregación, como estamos en este domingo. Ojalá en todo nuestro campus sé que estamos ahí. Hay gente que están a lo mejor viendo a través de campus en línea, que no están en una reunión por alguna razón, pero necesitamos estos donde adoramos a Dios, donde aprendemos muchas cosas, y sí, es parte pero no es suficiente. Necesitamos también ser parte de casa en casa. Para cumplir esas cosas y realmente cumplir el propósito de Dios, tenemos que tener comunión los unos con los otros, y eso sucede en grupos más pequeños. Entonces, por eso digo, y lo hemos dicho toda la serie, Dios quiere que tengas el hábito de sentarte en una mesa con otros seguidores de Jesús. Quiere que tengas el hábito de practicar eso. En la mesa hay compañerismo y comunidad. En la mesa hay discipulado y crecimiento espiritual. En la mesa servimos los unos a los otros. En la mesa evangelizamos a otros. Y en la mesa adoramos a Dios. ¿Y sabes qué? Para todos que están viendo en línea, los que están en cualquiera de nuestros campos, están en Kairos, hay un lugar para ti en la mesa. Dios quiere que tengas el hábito de sentarte en la mesa. Y hay un lugar para ti en la mesa. Nosotros, todos nosotros, necesitamos crear espacios en nuestras mesas para otras personas. Y sé que hay espacio para todos, porque sé que Dios está llamando a muchas personas a invitar a personas a su mesa. Y si se acaban las sillas en nuestra mesa,
Dios va a levantar a otras personas que van a invitar a personas a su mesa. Es el propósito de Dios, es parte de cómo cumplimos el propósito de Dios en esta vida. Dios te quiere en la mesa y Dios tiene un lugar para ti en la mesa. Hay grupos en los cuales personas nos reunimos cada semana ya en nuestra iglesia y nos sentamos en un círculo alrededor de una mesa y buscamos cumplir esos 5 propósitos alrededor de la mesa. Y hay un lugar para ti. Si tú quieres ser parte del paso de aplicación, quizás para ti que Dios te está llamando a hacer, es unirte a uno de esos grupos. Y nosotros nos encantaría ayudarte. Si no sabes con quién o dónde, tienes 2 opciones. Puedes llenar la tarjeta de conexión o 3 opciones. Y nosotros nos ponemos en contacto contigo. Y si yo quiero ser parte de un grupo, ayúdame. Y nosotros con gusto te hablamos. Te buscamos. Puedes buscar a tu pastor de campus y preguntarle: oye, yo quiero saber dónde me conecto. Y él te va a dar seguimiento. Puedes ir al centro de conexión y decir: oye, yo quiero, ¿cómo le hago? Y nos ponemos en contacto contigo. Queremos ayudarte a que te conectes con un grupo de creyentes que tienen el hábito de reunirse cada semana o cada 15 días alrededor de una mesa para cumplir los 5 propósitos de Dios y los 55 mandamientos de los unos a los otros. ¿Okay? Hay otras personas a quien Dios quizás está llamando a abrir la mesa de su casa e invitar a otras personas para comenzar el hábito de reunirse alrededor de la mesa con otros creyentes en su casa. Ojalá y haya esas personas, porque necesitamos más personas con esa disposición de obedecer y cumplir de esta manera el propósito de Dios para sus vidas. Y si eso eres tú, las mismas 3 cosas puedes hacer. Tarjeta de conexión, habla con tu pastor, mesa de conexión. Estoy interesado en comenzar un grupo en mi casa. Yo quiero abrir la mesa de mi casa e invitar a otras personas. Y puede ser intimidante. Nosotros te podemos ayudar, podemos dar capacitación en material que necesitas para ayudar a que fluya esa situación. No es difícil hacer esto, no es difícil crear comunidad y cumplir su propósito de Dios. No, es muy sencillo lo que hemos visto, la verdad es muy sencillo, pero hay que ser intencionales. Tenemos que hacer el compromiso de hacerlo. Y quiero resaltar otra cosa que ya he dicho antes, pero es tan importante. Tener el hábito de sentarte en una mesa o grupo con otros seguidores de Jesús no es garantía de que vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. También tienes que poner en práctica las otras cosas para que esto funcione. Si lo haces, sí va a ser. El hecho de llegar y sentarte no necesariamente va a suceder. Pero si tú llegas y pones tu parte y eres obediente y estás cumpliendo los mandamientos, 55 mandamientos los unos de los otros, sí lo vas a experimentar, sí vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Y lo digo porque sé que hay personas que han llegado y se han sentado a mesas y se van decepcionados porque no cumplió lo que ellos querían. Pero no sucede así. Tenemos que poner de nuestra parte, ¿va? Tenemos que poner de nuestra parte. Y es un proceso. Y Dios quiere ayudarte en el proceso. Lo que sí te puedo decir con certeza, garantizado, si no lo haces, no vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. No tiene que ser un grupo formal de la iglesia necesariamente, pero necesita ser un grupo formal de creyentes que se están congregando de manera habitual y están cumpliendo los 5 propósitos y los 55 mandamientos, buscando y ayudándose los unos a los otros a hacerlo. Y el paso de aplicación general para nuestra iglesia es esta: invita a una persona o una familia a tu casa de nuestra congregación a sentar en su mesa y compartir un café, unos alimentos y convivir. Y muchos sé que ya lo hicieron. Si no lo han hecho, los animo a que lo hagan. Y comencemos a poner en práctica lo que hemos aprendido, que es tan importante para cumplir el propósito de nuestra vida. Quiero cerrar con una oración y luego vamos a tener la oportunidad de seguir meditando en lo que Dios nos está llamando a hacer. Pero vamos a orar todos juntos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la comunidad y el compañerismo que podemos experimentar con la ayuda de tu Espíritu Santo cuando somos obedientes con un grupo de otros seguidores de Jesús, por el discipulado y crecimiento espiritual que produces, por cómo tú has dado, Padre, dones espirituales para que sirvamos los unos a los otros
que yo he experimentado y muchos necesitan experimentar, pero gracias por hacerlo posible. Gracias, Padre, por las personas que ahora tienen nueva vida, gracias a que alguien más los invitó a su mesa y escucharon el mensaje de Jesús y fueron salvos. Y gracias, Dios, porque nos das el privilegio, la oportunidad de obedecer estos mandamientos, no por temor o obligación, por culpa, sino porque tú eres tan bueno y porque tú nos has salvado y porque te amamos y nos permites adorarte con nuestra obediencia de esta manera. Gracias por ser tan bueno, Señor. Te pido por cada persona en todos nuestros campos, en toda nuestra iglesia, los que están viendo en línea, Señor, que a quienes estás llamando a tomar un paso de obediencia. Yo sé que esto es incómodo, difícil para muchos, nunca lo han hecho, se sienten inseguros, a lo mejor se sienten como que confrontados. Padre, que ellos pueden saber que hay compasión, hay empatía, que esto es un mensaje compartido de tu palabra por amor y para el beneficio de todos los que lo ponen en práctica. Que nadie lo hagamos por temor o por culpa, por obligación, pero que tú puedes producir realmente en nosotros esa gratitud y ese amor por ti y por otros creyentes, y que podamos obedecer por eso, Señor, y que sea verdaderamente adoración. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.